Muchísimas gracias a todos los participantes, a quienes están acá. Hoy es el primer día de este ciclo de charlas sobre tecnologías emergentes. Por ahora decimos charlas, pero bueno, quizás después podamos pensar en más actividades. Elegimos este primer tema blockchain, que es un tema que ya venimos trabajando un poco desde lo que es la Escuela de Gestión, con una investigación. También nos contactamos con el Centro de Graduados de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, también para ver de hacer un proyecto con ellos, y un poco a raíz de eso surgieron estas charlas sobre tecnologías, que pensábamos obviamente hacerlas presenciales, pero bueno, las tuvimos que reformular y acá estamos. Hay un aspecto operativo de lo que va a ser esta charla a tener en cuenta, que es que mientras ellos van presentando, vamos seguramente a ir haciendo algunas preguntas como para abrir la conversación, y todos sus comentarios, sus consultas las pueden hacer en el chat. Así que vamos a tratar de mantener todos los micrófonos apagados. Seguramente yo vaya recogiendo las preguntas para Hernán y para Luis, y bueno, eventualmente podríamos llegar a abrir los micrófonos, pero en general tratamos de manejarlos así por un tema de tiempos y de comodidad para que todos podamos escuchar bien, si no, es un desbande. Así que bueno, la charla de hoy precisamente se trata de blockchain, la van a dar Hernán y Luis. Yo creo que ya por lo que veo en el chat, algunas personas los conocen. Y vamos a ver... ¿Cómo? No estoy viendo el chat, pero... Ah, no están viendo el chat. Yo sí lo estoy viendo, no dejo de verlo. Así que bueno, cualquier cosa consulten en el chat. Y bueno, si les parece, yo diría de ir arrancando. Bueno. Hernán o Luis, no me acuerdo quién arranca. ¿Qué arrancamos? ¿Arrancás vos, Luis, o yo? Bueno, no importa. Arranco yo. Dale para adelante. Bueno, yo soy Hernán Nazar, para los que no me conocen, soy empresario de rubro de tecnología hace 14 años. Hace más o menos 2 años que estoy trabajando con tecnología blockchain y estoy vinculado al centro de graduados, con el cual estamos haciendo un trabajo junto a la Cámara de Construcción, así como contaba Emilia, y bueno, así es como estamos vinculados a esta charla. Un poco lo que vamos a charlar es de las posibles aplicaciones. Bueno, primero de qué se trata esta tecnología blockchain que está en boca de todos y tiene tantas definiciones, que para los que están investigando habrán encontrado una variedad de definiciones al respecto. Y después vamos a tratar de hacer un acercamiento a rubro de la construcción, y en esto en una charla abierta en la que podamos hacer intercambio, ya que nosotros tenemos la pata de blockchain por ahí más estudiada, pero las aplicaciones de la construcción creo que las podemos encontrar en conjunto. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata un poco la tecnología blockchain? Es, por un lado, la tecnología subyacente a todo lo que es el mundo de las criptomonedas, que es una parte que no pensamos tratar de lleno en esta charla, para justamente centrarnos en la aplicación de la misma al ámbito corporativo y empresario y a los procesos de negocio. La tecnología blockchain un poco trata de... como dar confiabilidad a las transacciones. ¿Por qué? Porque se estaba tratando de, un poco, al trabajar con criptomonedas, se tiene que trabajar con un sistema 100% confiable. Esa misma confiabilidad se trasladó para poder hacer en aplicaciones corporativas, poder tener esta misma confiabilidad. Entonces, por un lado se define como una base de datos distribuida, por otro lado es descentralizada, existen múltiples copias de la base de datos que colaboran entre sí, y esta base de datos también es inmutable. Un poco lo que permite es registrar eventos que no puedan ser modificados a posteriori. Por eso un poco trabaja como un escribano digital, ¿sí? Entonces, para todo lo que son aplicaciones en la industria, estamos hablando de identificar
por un lado, los actores que van a trabajar con esta tecnología en el ámbito que sea que se tenga que aplicar, identificar los actores, identificar las transacciones y de esa manera generar las certificaciones necesarias. Un ejemplo con el cual nosotros estamos trabajando y que en breve plazo pensamos tener en marcha es, por ejemplo, las certificaciones de los cursos que realiza la Cámara, que es un proyecto que tenemos en carpeta junto a la Cámara para poder emitir certificados, registrarlos en una red blockchain, y ese certificado digital es el que permite estar, ¿cómo se llama? No tener la inviolabilidad, digamos, del certificado, ¿verdad? Bueno, después, las redes blockchain, existen redes de 3 tipos: las redes públicas, permisionadas, y las redes privadas. En cuanto a las redes públicas, son, por ejemplo, las redes de las criptomonedas, ¿sí? Que están abiertas, que pueden ser consultadas por cualquier persona a través de los software apropiados, digamos, y se puede consultar cualquier tipo de transacción. Las redes privadas, que son intraempresarias y que están gobernadas por alguna organización. Y después tenemos redes permisionadas, que son las redes que están orientadas a un consorcio o una cámara, ¿sí? En donde intervienen múltiples organizaciones, y eso es, digamos, ahí es donde aporta un gran valor una red blockchain, y es donde cada uno de las organizaciones mantiene una copia igual de todas las transacciones que se realizan, y ahí es donde agrega bastante valor el tema de blockchain, ¿sí? Aplicaciones, hay una variedad, es transversal a la tecnología, a la industria, en una variedad de industrias que se están aplicando, y siempre se trata de, como decía antes, de certificar información digital. No sé, Luis, si querés lanzar la presentación. Sí, vamos a lanzar un pequeño video de 3 minutos para que la gente entienda un poquito bien de qué se trata todo este tema de blockchain. A ver si puedo compartir la pantalla. Dale, si tiene video, también el sonido. Sí. Mientras tanto, me gustaría preguntar por el chat cuántos de los asistentes estaban ya familiarizados con estos conceptos generales de blockchain también, ¿no? Porque quienes venimos más de la construcción y de otros ambientes, algunos conceptos, base de datos descentralizada, certificación, pueden ser palabras un poco ajenas, ¿no? A nuestra... Sí, podemos profundizar y aclararlas. Sí. No, está bien, quería preguntar un poco en el chat a ver si quizás todas las personas ya están acá, algo conocen de blockchain y quieren conocer más sobre lo que es en construcción, que eso es algo que también es totalmente novedoso para el sector. Claro, acá dicen, por ejemplo, lo básico por lo que se puede ver en criptomonedas, que es lo que más conocemos, el Bitcoin. Claro, exacto. A ver, estaba leyendo un poquito el chat yo también. Sí, mientras Luis pone el video, me parece interesante tratar de entender cómo esta base de datos descentralizada, inmutable, que hace que, digamos, que tenga este valor tan fuerte de confiabilidad, ¿no? A la hora de hacer los distintos tipos de transacciones. Claro, esto en contraposición, digamos, a lo que nosotros hoy conocemos como información digital. Para ir a lo más básico, si yo escribo un archivo en Word y lo guardo, y viene otra persona atrás y lo abre y lo modifica, yo no tengo manera. Está bien que hay algún registro de log de versiones que pueda hacer el Word, pero a priori no tengo manera de saber que ese registro, que ese archivo está modificado. Y eso es un poco lo que pasa con una base de datos propietaria de cualquier sistema, ¿no? Tradicional. Registré un evento, y ese evento, ¿cómo sé que no me lo modificó un operador a manopla?
Y bueno, con eso es un blockchain, poco... ¿cómo es? Si yo Claro, y tuviese... con blockchain lo que sucede es que se genera un hash de la información, ese hash, que también es otro concepto Es un número. que vamos volcando, que es un número fijo, que es un número de ancho fijo y que es resultado de una información en particular. Y con modificar una coma, un punto, un espacio, o lo que sea de esa información, ya da un número completamente diferente. Entonces, eso se registra en la blockchain, se registra con un tiempo, con una fecha y hora, digamos, o lo que nosotros llamamos un timestamp, y te devuelve un certificado. Al yo intentar nuevamente validar ese registro contra la blockchain, si fue modificado, no me va a servir el certificado que tengo. Entonces me da la pauta de que esa información fue modificada. Todo esto ahora vamos a ver cómo se engancha con las aplicaciones que queremos incluir, ¿no? Sí, Sí, pero me parece que quedó claro con este ejemplo, un poquito más de qué se trata esto de lo descentralizado y lo inmutable. Uh-huh. Respondiendo un poco a las preguntas del chat, las aplicaciones de la industria de la construcción las vamos a ir viendo a lo largo de la charla, así que bueno, viene un poquito más adelante. Y lo de, a ver, acá hay una pregunta más técnica, a ver si hay mayor seguridad ante ciberataques. ¿Perdón? Preguntan que si utilizando, digamos, blockchain, si hay mayor seguridad ante ciberataques. Bueno, sí. ¿Cómo se ataca una red blockchain? Hay que modificar la mayoría de los nodos de la red. Ahí es donde está la complejidad de vulnerar una red de blockchain. Es decir... Y la fortaleza de blockchain. Y está la fortaleza de blockchain, ¿no? Porque hay un tema de cómo registrar un bloque en la blockchain, que esto es lo que vamos a ver ahora enseguida en el video, y es por consenso de todos los nodos. Una analogía que se hacía era algún evento en la calle y que todo el mundo vea lo mismo, ¿sí? Supongamos un choque o lo que sea, entonces tener 200 testigos del mismo hecho, entonces es muy difícil después vulnerar o decir que ese hecho no sucedió. ¿Sí? Esto es más o menos lo mismo. Si 200 servidores registran el mismo dato y yo quiero modificar el dato en uno de los servidores, se va a saber que el problema está ahí y no en todo el resto. Eso es lo que la blockchain inherentemente, de esa manera se defiende de un ataque o de una modificación. Habría que modificar y atacar en un tiempo corto el 51% de los nodos, como para decir, tengo mayoría de información falsa y a partir de ahí intentar vulnerar a la red. Bien, súper claro. ¿Vamos con el video, Luis? Vamos con el video, gente. Dale. La palabra últimamente, y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres. Incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces. Los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackearlo. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus, ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques. Eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El
hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por dos cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos. Cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por dos motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema. Solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias, o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 Bitcoins. Un botín nada despreciable, teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale, en estos momentos, $10.500. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional. Una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente y más veraz. Bueno, terminamos ahí el videíto. Bueno, hay un montón de gente. Muy bien. Creo que estuvo bueno poder ver cómo se construye el hash, que es esto que permite como la... Ahora te lo voy a mostrar. Voy a mostrar eso. arquitectura, ¿no?, del blockchain. Te lo voy a mostrar. Ahí, acá el tema este de hash viene de lejos, de lejos, de lejos. Desde la época de este matemático inglés, ustedes no sé si vieron la película, ¿cómo se llamaba? Alan Turing. Sí. Bueno, de ahí viene, de ahí empezó la criptografía con ese señor. El código Enigma. Claro, el código de Enigma. Sí, 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 totalmente, totalmente. A ver cómo vuelvo a la pantalla. Para ver, que tengo un problema. No estoy acostumbrado a Zoom. Uso Jitsi acá nosotros. Voy a compartir de nuevo la pantallita. Pero primero tengo que abrirlo. Bueno.
A ver. Vamos acá. Igual eso me parece que quedó como bastante claro para quienes no entendemos tan en profundidad Sí, lo que es la no, criptografía. es decir, no me quiero meter en tanto detalle. Es decir, Claro. después vino otro señor, Nick Szabo, un matemático. Después de Nick Szabo vino otro señor, Vitalik Buterin, un pibe de 16 años que creó la red Ethereum. ¿Cuál es el tema entre la red Bitcoin y la red Ethereum? La red Bitcoin es únicamente para hacer transacciones. Y la red Ethereum, este chico Vitalik Buterin, lo que le agregó fue lógica a la transacción, lo que te permite tener lo que es un contrato inteligente porque te puedes hacer sentencias booleanas, if, then. Entonces uno ahí puede jugar un poco con los contratos. Claro. Es decir, digamos que son las redes más conocidas, pero hay otras redes también, no son las únicas dos. ¿Vamos a ver una demo? No, esta es una aplicación que está en línea, lo que te permite ver cómo es un hash. Bien, ahí lo podemos ver. Sí, me parece interesante, además como la arquitectura de ese número permite lo inviolable, ¿no? En estas bases de datos, además de la descentralización. Sí, está todo. Acá los dos conceptos que ya los marcó Hernán antes, es descentralización total y eso te da mayor seguridad. Y el tema del hash, ¿sí? Fíjense en acá donde, no sé si están viendo mi pantalla, ¿la ven? ¿La pantalla? Sí. Sí. Bueno, fíjate, cuando acá, esto es una aplicación que está online, después yo, Emilia, te voy a pasar un link donde está todo el material que estamos dando. Dale. Ya está subido a la nube. Fíjense, a medida que yo voy poniendo acá, cómo va cambiando el numerito de acá abajo. Claro, según el contenido. Según el contenido. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta, Luis? Sí, decime. Viste que vos a medida que vas cargando información iba cambiando. Ese hash parcial que te va arrojando, ¿va quedando obsoleto en la red? Acá lo que estoy mostrando es la función hash. No estoy haciendo ni interactuando con la blockchain de ninguna manera. Ah, bueno, y entonces reformulo la pregunta. Una vez interactuada con la blockchain, no sé, un documento cambia y como dijeron recién... No, es inmutable. Una vez que sube al bloque, ahí queda. Yo la puedo leer, pero no la puedo manipular. Si la manipulás es una nueva transacción. Claro, sí. Es decir, lo que tiene, ¿cómo te puedo explicar? Porque esto en realidad estoy mostrando acá el hash. El hash es una función algorítmica, ¿sí? Lo único que estoy mostrando es el algoritmo, cómo funciona. No estoy interactuando con nada. Lo que él pregunta, claro. Lo que vos me preguntás viene un poquito después. Si esperás un poquito lo vas a ver. Dale, no me adelanto, perdón. Sigamos. ¿Sí? Sigamos. Y después acá tenemos un bloque de blockchain. En esta plataforma te permite ver, es decir, el bloque siempre tiene, acá bloque número 1, ¿sí? Tiene un número nonce. Este número nonce sale de un montón de interacciones y de juegos que tiene adentro del bloque, que ahora no lo voy a explicar porque no tiene sentido. Y acá vamos con lo mismo. En este caso, si ustedes se fijan acá abajo en el hash, tiene 4 ceros el número adelante. No sé si lo ven. Acá tiene 4 ceros. Eso significa que estoy trabajando, en teoría, en la red de Bitcoin. ¿Por qué? Porque la red de Bitcoin tiene un protocolo interno de ellos que dice que el hash tiene que empezar siempre con 4 ceros. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Para dificultar el grado de minado. Fíjense. Hola, Emilia. De nuevo. Ahí cambió el hash. Al cambiar el hash se me pone la pantalla roja, porque no empieza con 4 ceros. La red de Bitcoin no me lo está aceptando. Entonces acaba el concepto de los mineros. Los mineros, ¿qué es lo que hacen? Toman esto y tratan de minarlo para corregirlo y agregarlo al bloque. Si yo mino acá abajo, con la manito le doy mine, fíjense, va a tardar un poquito. Se trata de encontrar un valor de nonce, claro, que aplicando el algoritmo
junto con el dato, te genere un hash con 4 ceros adelante. Acá están los 4 ceros adelante. Eso. ¿No? Obviamente todo esto que estoy haciendo acá es todo algo muy etéreo, no estoy actuando en la red ni nada por el estilo. Está mostrando cómo funciona el hash dentro del blog y cómo sería. Así que ahí no sé si queda contestado más o menos la preguntita, cómo es un hash, para qué se usa. Así que hasta ahí llegamos con esto. Porque esto tiene mucha movida esto, para... No, te imagino que cada tema nos podríamos extender. Si les parece, seguimos, hacemos un barrido, así podemos llegar a las aplicaciones en construcción. Claro. Es interesante verlo, ver este detalle con un poco de atención porque es la base de lo que se trata. Se habla de un sistema muy complejo, pero en el fondo es muy simple, digamos, entenderlo. Pero después, claro, arriba de eso se pueden construir millones de cosas y ahí es donde viene la complejidad. Bien. Luis, seguimos viendo tu pantalla. Sí, ya sé, disculpa. Estoy No, sacando... yo aviso. No, ya sé que lo estaban viendo. No me puedo, es normal en mí, no te preocupes, es así, un poco desprolija la cosa. Bueno, sigamos hablando un poquito de este tema de la descentralización y la seguridad de blockchain. Para eso, a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla, voy a abrir por acá una cosita que tengo. A ver. Mientras que Luis busca, le pregunto entonces a Hernán, ¿qué sería conceptualmente el concepto de minado? Son todas claro, justamente ahí lo estábamos viendo. El concepto de minado es encontrar, en el caso de Bitcoin, este famoso hash de 4 dígitos, aplicando la misma cuentita matemática con el campo de data, ¿sí?, que teníamos ahí, más este valor de nonce. Son 2 parámetros que van aplicados a una función. Esa función va haciendo la cuenta, con este valor de nonce no me da, con el otro valor de nonce no me da, con el otro no me da. El valor de nonce, lo importante que tiene es que no debe repetirse, que cada vez generar uno distinto. Eso también es un tema matemático importante. Y hasta el primer minero que encuentra para su bloque el valor de con 4 ceros adelante. Y normalmente el primero que avisa que lo encontró es el que logra insertar el bloque. ¿Sí? Es eso. Bien. ¿Luis? Sí, aguarda un cachito, acá está. Ahí estamos. Bueno, si no, no sé, Hernán, ¿querés que sigamos con los conceptos que sigan? Así aprovechamos. Sí, podemos seguir acá, el dinamismo se nos está yendo un poco. No, está bien, es dinámico. Así que, bueno, un poco lo que sigue y lo que se mencionó un poquito Luis previamente, era todo el tema de smart contracts. Y smart contracts, ¿cómo se enlaza el tema smart contract con el tema de blockchain, ¿no? Una vez que uno tiene una red en la cual puede registrar transacciones, esas transacciones son inmutables y esas transacciones certifican un hecho determinado. Ahora lo que vamos a hacer es una lógica de negocios sobre esa red de blockchain para poder implementar de alguna forma también inmutable o que también dificulte lo que es la incertidumbre al respecto,
es generar un contrato de manera inteligente. ¿Cuál sería la manera inteligente de un contrato? Si una de las partes cumple su parte, para decir una manera del contrato, se ejecuta la cláusula de manera automática, ¿sí? Eso es una forma fácil de entenderlo. Es decir, si yo trabajé todo el mes, la empresa me libera el sueldo, por decir una manera. Si alguien cumplió con una entrega, se libera el pago. Y así, Entonces, ese tipo de cosas. Sí. a ver, Hernán, entonces, para que eso suceda en un smart contract, ese hecho tiene que tener algún tipo de, no sé, huella digital, o tiene que estar digitalizado. Porque Claro, yo bueno, por un trabajé todo el lado, mes, ¿cómo se verifica? claro, bueno, por un lado hay temas importantes en el acercamiento a un proyecto de blockchain, que es definir por un lado la identidad de manera unívoca y que si yo inserté una transacción, que haya sido yo el que lo haya hecho, eso es un tema importante, todo el concepto de identidad digital. Por otro lado, certificar los hechos, que esto se puede hacer de múltiples maneras, dependiendo del hecho. En el caso de, si yo trabajé todo el mes, podría ser un sistema automático enlazado a la blockchain que esté contabilizando mis horas a partir de una fichada mía electrónica en el reloj de acceso a la obra, por decirlo de una manera. Todo esto hay que enlazarlo de alguna forma, no se hace de manera mágica. Puede ser también un proceso manual, que alguien me entregue un certificado digital de que yo asistí al trabajo a diario o asistí al trabajo semanalmente. Van a haber múltiples maneras de identificar esto y de implementar esto, porque es lo que se viene y todos están a máximo esfuerzo implementando de diferentes formas. Lo ideal sería que haya un medio electrónico, que no sea un medio manual o que no esté a discreción de una persona, sino que sea un hecho automático que desencadene otro hecho automático. Claro, me parece bastante interesante todo esto para pensar quienes estamos más en la construcción, en donde todavía todo el proceso productivo está prácticamente, está muy lejano de lo digital, ¿no? ¿Cómo puedo yo, bueno, quizás certificar la entrega de un material sea más fácil, porque puedo tener un lector y, bueno, certifico que lo recibí, por ejemplo, pero ¿cómo certifico que terminé una instalación? ¿Cómo certifico, no sé, que terminé determinada etapa? Hay que empezar a pensar cómo son esos procesos, o mismo también lo que hablamos de la asistencia. Bueno, me parece interesante. Claro, Como para mira, empezar a hacer estas analogías en este sector que todavía está iniciando lo que es el proceso de transformación digital. Justamente venimos claro, trabajando bastante en eso y sigue siendo el desafío. claro, sin ir específicamente a un proyecto de construcción, sí estamos trabajando con un proyecto de cadena de abastecimiento en el cual nos encontramos la misma problemática. ¿Cómo hacemos para saber que el que construyó algo lo tiene o el productor de un insumo lo tiene? ¿Cómo eso pasa a la cadena logística, de la cadena logística al distribuidor, nuevamente a la distribución minorista, al comercio minorista y al consumidor final? Y esto es prácticamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, y lo primero es que se enlaza es con un sistema de trazabilidad, ¿sí? Un sistema de trazabilidad de los que hoy ya existen. La única diferencia es que la trazabilidad, en vez de realizarse en una base de datos centralizada y propietaria, se realiza en una blockchain y puede ser verificada por afuera del sistema, por decir de una manera. Que antes, o con los sistemas de trazabilidad tradicionales, sí o sí tenés que estar hablando de consultar en el sistema donde fue registrada esa transacción, que eso está circunscripto a quien lo registró. De esta manera, trabajando con certificados digitales en una blockchain pública, como por ejemplo la red Ethereum, como el modelito que nosotros trabajamos, cualquiera con el certificado puede validar cuál es la trazabilidad de hechos hacia atrás del producto que recibió. ¿Sí? Ahí es donde está el valor de trabajar con la blockchain. Con lo cual, ¿cómo se registra uno de estos eventos? Se responde de la misma manera que con un sistema de trazabilidad tradicional. Lo que pasa es que se agrega
ese dato o esa etiqueta o ese certificado en que yo lo registré en una base de datos que es pública. Claro. Y esto puede ser verificado por cualquier persona, ¿sí? Mediante las herramientas de software que interactúan con esto, ¿sí? No hay otra manera, pero la idea es utilizar aplicaciones, procesos manuales si los hubiera, lo que sea, pero todo registrando en la blockchain y recibiendo cada uno su certificado por lo que registró, ¿sí? Si yo despaché un producto, bueno, tengo mi certificado del despacho. El otro que lo recibe tiene un certificado por la recepción. Uno de los trabajos importantes al implementar un proyecto de blockchain y que es multiorganizacional, es lo que decía yo un poco al principio, intervienen múltiples empresas, y acá donde está la dificultad, porque imagínense que ya implementar un sistema en una empresa donde hay un dueño que le paga sueldo a todo el mundo para decirle, vamos a trabajar con este sistema, y aún así cuesta un montón. Imagínense cuando tienen que coordinarse entre múltiples organizaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde más valor agrega blockchain, y ahí es donde está la complejidad de implementarlo, y por eso se está hablando mucho y se están empezando a ver, pero todavía se ven pocas aplicaciones porque son difíciles de aunar todas las voluntades para que así suceda, ¿sí? Es una evolución lenta, digamos. Sí, creo que también pasa con estas tecnologías, digamos, que funcionan a partir de la red, digamos. Tenés que hacer crecer la red para que empiece a ganar productividad, para que empiece a ganar valor y para que las personas quieran también sumarse y empiecen a tener confianza. Sí, también hay una puja por cuál es la red que va a quedar hegemónica o cuáles. Hay muchas tecnologías. Entonces, está esa puja, está la otra puja de que se expandan estas redes, que permitan ser utilizadas en la cantidad de transacciones que se piensan tener a partir de la penetración que van a tener estas tecnologías en el mercado, pues son millones y millones de transacciones, ¿no? Entonces, sí, todo eso es de lento avance, pero no tan lento, porque digamos, por ejemplo, con este tema de la pandemia, todo lo que son los sistemas de entregas han proliferado, hay que certificar estas entregas, esto va a ir penetrando lentamente porque es mucha la adopción que hay que hacer, pero muy rápidamente también. No sé si se entiende Sí, se entiende, y creo que, no sé un poco los asistentes si están familiarizados con BIM, me imagino que sí, si vienen de construcción, o al menos si están vinculados a la escuela, nos habrán escuchado hablar de BIM. Estos desafíos que contás son muy parecidos a los que nos enfrentamos como sector, como empresas o como organizaciones a la hora de trabajar con BIM, en donde justamente el valor no pasa porque yo sola aprenda a usarlo, sino porque todos lo usemos y mejore precisamente esto que hablamos, ¿no? La transacción de información. Claro, BIM también, por ejemplo. el intercambio. Exacto. En el caso de BIM, lo que estamos haciendo, buscando es en realidad centralizar la información en un solo modelo. Y quizás el blockchain nos puede ayudar con esto de la confianza, para ver qué pasa con esa información de ese modelo, y cómo cada vez que uno modifica, por ejemplo, algo de esa base de datos, nos aseguramos que sea inviolable, digamos. O de mínima tenemos el registro de quién lo hizo. Hay temas de registro de propiedad, eso es lo que iba a decir. Hay temas de registro de propiedad intelectual también. Sí. Creo que eso viene un poco más adelante, pero lo tenía un poco Luis para el final, las aplicaciones de BIM, pero podemos ir charlando y adelantando un poco. Sí, también acá hay algunas preguntas sobre aplicaciones en el ámbito inmobiliario. Eso también son bastante conocidas, las aplicaciones no monetarias vinculadas a lo que es registro. Sí, del registro inmobiliario, decís vos. Las que yo escuché, sí, en otros países. Cuéntanos igual ustedes un poco más. Sí, hay mucho vinculado a todo lo que es el real estate, porque ahí entran a jugar. Imagínate que con blockchain, si vos querías comprar una propiedad, blockchain, vos podés comprar de a centímetros cuadrados, no de a metros cuadrados. Hay compañías que tienen conceptos
concepto de inversión y te dice, mira, acá voy a construir una torre de, no sé, 87 pisos, pero vos le decís, no, yo no tengo plata para comprar esto. No, mira, mediante blockchain y smart contract te puedo hacer toda una especie de ingeniería financiera que vos puedas comprar centímetros cuadrados, metros cuadrados de a poquito, y vos con eso capitalicés tu compra y te den un reintegro en ganancia en porcentaje según cómo avanza el proyecto. Esto blockchain te lo permite hacer. Bien, Por ejemplo, me parece también... el COVID-19, hoy escuchaba a la mañana en la radio que están tratando de implementar un certificado sobre blockchain de salud para dejarte ingresar al país, en todo lo que es la Comunidad Europea. El tema es de lo que vos preguntabas antes. Tenés que primero implicar a todos los que están involucrados en la cosa. Entonces claro. Eso lleva un tiempo, lleva a ser un protocolo de consenso entre todas las partes, para decir, bueno, el contrato que yo voy a hacer va a decir que hay que hacer A, B, C, D, y recién cuando se cumplan todas esas condiciones, el contrato se ejecuta. Así funciona un smart contract. Es decir, es medio así, ¿cómo te puedo decir? Simplemente explicado, pero funciona así realmente. Lo que vos estás evitando con esto es el pase de mano de papeles, de firmas, de pérdida de tiempo. Mismo las aerolíneas con todo lo que están perdiendo ahora están pensando en implementar blockchain para sacar los pasajes y poder, según la distribución de los viajes y la cantidad de pasajeros por avión, distribuir mejor, digamos, el gasto operativo de la empresa. No sé si se entiende la idea. Sí, o sea, creo que lo entiendo, pero no entiendo cómo es que blockchain los ayuda a distribuir mejor. Entiendo el aspecto más de la seguridad, digamos, pero no... Porque vos con un contrato inteligente podés hacer como simulaciones de condiciones, imponer condiciones. Es decir, si viajo, no sé, a Noruega, no me vas a poner en el avión del que viaja a África de repente. Hoy eso ya se hace, no hace falta blockchain. Lo que hace blockchain es certificar que la persona va a tal aeropuerto, que pasó la tarjeta, sacó su pasaje, despachó su maletero. Entonces, el contrato está vinculando todas esas interacciones que hace la persona antes de subir al vuelo. Le hace como un seguimiento. No, pero también está el valor en la trazabilidad, porque todos los actores que pertenecen a distintas organizaciones para que todo eso suceda, están viendo la misma foto en la blockchain. Están siguiendo el mismo, digamos, suponiendo, como hablábamos antes, la entrega de mercadería, yo sé que salió mi paquete en el instante que sale, porque yo estoy mirando, estoy trazando sobre la misma blockchain que está escribiendo quien lo está despachando. Sí. Y eso, claro, y ahí es donde sucede el intercambio, pero para eso tuvo que haber adopción de parte de quien despacha, de parte de quien está haciendo la logística, de parte de... Claro. Pero igual ¿sí? me parece un buen caso de las aerolíneas, no solo por la actualidad del tema, sino porque también creo que evidencia un poco este beneficio también que propone blockchain al reformular las transacciones de información y de certificación, porque justamente eso hoy en día se hace con burocracia, claro. Con institucionalidad, con papel, con cadenas, con autorizaciones. Entonces me parece, digamos, también, por eso vuelvo un poco, lo pivoteo con lo que es registro de propiedad, ¿no? Por ejemplo, o mismo lo que es el dinero, que en realidad lo que hoy valida el dinero es el sistema bancario. Claro. Entonces, blockchain nos permite repensar estas formas precisamente tan burocráticas, tan institucionales y tan costosas también de asegurar la confiabilidad en esas transacciones, pensarlas de otra manera, pensarlas de manera digital. Sí, exacto. Bueno, por ahí nos reiteramos sobre los conceptos, pero es sí, eso. Es un poco... son capas. Claro, son capas. No... Ahí está no, el concepto. Ahí sí. Está el concepto de DAO, que son organizaciones descentralizadas, que sería ya otra cosa, es una blockchain, digamos, más grosa, más potente. Tenés varios ejemplos, si ustedes entran en Google y ponen blockchain más Aragón,
es una aplicación de una blockchain descentralizada para lo que es la parte jurídica de la ciudad de Aragón de España. Con Hernán nosotros conocimos a los desarrolladores acá en Argentina y nos explicaron cómo funcionaba. ¿Te acordás, Hernán, un poquito de eso? Sí, sí. Y bueno, ahí tenés un ejemplo bien potente de blockchain. Para que tengas una idea, yo había hablado con uno de los desarrolladores, es un programa que tiene 2.400 líneas de código, y yo hablando con la persona le digo, ¿y cuántos errores tiene? Y tiene como 100 errores, me decía, porque es una tecnología tan nueva, que tiene tantas interacciones al mismo tiempo, que están continuamente depurando y modificando el código. Ese es el smart contract, ¿no? El smart contract. Sí. Resuelve juicios digamos, de menor cuantía, es decir, no cosas grosas, es decir, litigios por una propiedad, por una división, un robo de un coche, ese tipo de cosas. Resuelve lo que había hecho esta gente. Muy, muy inteligente y muy lindo. Como ejemplo para darlo, por lo que vos preguntabas, Emilio. Bueno. Bueno. ¿Con qué seguimos, Luis? Estaba recorriendo acá algunas preguntas, pero no sé si alguien... Estamos más o menos contestando. Sí, estoy viendo yo acá también. Yo la fui tomando. Si les parece, seguimos. Entonces ya vimos un poco los conceptos generales de blockchain, a grandes rasgos, un poco alguna introducción a lo que son los smart contracts, y se fueron mencionando algunas aplicaciones. Sí, ahora te comparto la pantalla. Bien, podemos seguir. Bueno, acá no sé si ven, está en esta sola imagen el concepto, varios conceptos que habló acá Hernán. Es decir, por un lado tenemos todo lo que es la red de todo lo que serían los nodos, estas máquinas, tomarla como si fuera un nodo cada máquina, y arriba lo que está mostrando es la cadena de bloques, y si ustedes miran con detenimiento van a ver en el cuadradito celeste que tenés. Por un lado el cuadrado celeste con un colorcito medio naranja, eso es una transacción de Bitcoin, supongamos. Lo que te hace Smart Contract, en el otro cuadradito que se ve como si fuera un contrato chiquito más dos transacciones. Es decir, ¿qué te está diciendo? Podemos unir los dos mundos, es decir, podés unir la transacción con el Smart Contract al mismo tiempo. ¿Sí? Como ejemplo, podemos hablar un poquito de una firma que Hernán estuvo en esta firma varias veces, ¿no, Hernán? RSK. Tiene el micrófono muteado, Hernán. Sí, pero lo puede prender él mismo, ¿eh? Sí, estoy acá. ¿Qué pasó? No, le comentaba lo de las transacciones y los smart contracts. Como ejemplo, tenemos lo de RSK. Si querés explicar, ¿querés que lo explique yo? No, bueno, RSK es una capa RSK es una empresa que vino y puso un nodo acá con unos argentinos. ¿Qué hace RSK? RSK lo que hizo es cambió lo que sería el protocolo y las normativas de consenso de la red Bitcoin y creó su propia red, basada en Ethereum, en cierta forma, y se adapta a Bitcoin sin ningún problema. Esto le permite tener, como muestra acá, hacer smart contract relacionado a transacciones monetarias y digitales. ¿Alguna pregunta, algo? Me parece que esto de los smart contracts, digamos, es precisamente una de las aplicaciones o una de las betas, digamos, que seguramente se empieza a trabajar en la construcción, en tanto también lo que empieza a pasar es eso, que se empieza a digitalizar también las empresas constructoras, el sector y todo lo que es el proceso productivo. Pero en tanto esto esté pasando todavía de manera desintegrada, cuesta llegar a ver los resultados. Todavía creo que es muy incipiente. Lo mismo que estás diciendo. Cuando empecemos a trabajar un poco más con BIM de manera extendida,
esto de los smart contracts empieza a tener un poco más de sentido. Te iba a decir eso, que un poco lo que entiendo que podría aprovechar, ya que la adopción es lenta, es hacerlo en conjunto con BIM, ¿verdad? Así es. De alguna manera Pero mira, si nos cuesta que aprovechar ese entiendan BIM, proceso. sí, sí. No, que si nos cuesta introducir los conceptos de BIM que son propios del sector y Un propio del sector. Claro. Bueno, igual, en parte también por eso estamos haciendo este ciclo de charlas, porque entendemos que en realidad cuando uno trabaja con transformación digital es necesario tener no solo el próximo paso, sino los digamos, visualizados de mínima las tecnologías o los pasos que siguen. En este caso entiendo que blockchain tendrá un impacto mucho más fuerte en un tiempo mayor. Sí, totalmente. Es decir, el tema blockchain, si bien recién está empezando, calculá que todo esto de los smart contracts apareció ya por el 2012, todo lo que es Ethereum y smart contract. Acá en la Argentina, por lo que yo recorrí y vi, y empezó a pegar fuerte en el 2016, 2015, que fue cuando yo recién empecé a ver todos estos temas. Después yo conozco Banco Galicia, es uno de los que más está aplicando el blockchain, cosas. Tenés Banco Francés, siempre refiriéndome a empresas que están acá, ¿no? Porque obviamente IBM, los monstruos, ya están hace tiempo con esto. ¿Y tienen algún caso para contarnos sobre lo que son licitaciones o compras del Estado con blockchain? En donde también necesitamos confiabilidad, trazabilidad, registro. Todo lo que es el boletín oficial trabaja sobre blockchain. Bien. El boletín ¿Y oficial, sobre licitaciones en algún otro país, por ejemplo? No, yo te hablo de Argentina. Hablemos de Argentina. Sí. Así, Okay. Pongamos los pies sobre la tierra porque estamos acá, ¿viste? Bueno, pero es interesante también conocer otras. Ahora te voy a mostrar. Ahí abrí el PowerPoint. ¿Sí? Sí. Pero tenés acá en Argentina lo que son, la prefectura naval tenía un problema bastante grave con los juicios por las cartas de mareas. ¿Por qué? Porque vos salías con tu barquito, cazabas la carta de marea, hacías unas millas náuticas y de repente se encallaba tu barco. Y vos mirabas la carta de marea y decías, ¿cómo es? Si acá dice 2, 3 metros y me quedé. Y entonces, ¿qué le pasaba a la prefectura? Tenía una bocha de juicios. Y esto lo sabemos porque vinieron hace 2 años al centro de graduados a mostrarnos el caso que nosotros ahí con Ariel estuvimos viéndolo, y con Fontana, me acuerdo. Y se hizo la aplicación y salió caminando. Y hoy digamos, todas las estafetas y las postas a lo largo de todo el río Paraná y el río de la Plata están todas vinculadas por blockchain. Cuando uno hace una modificación de la marea, le modifica todas las estafetas de la prefectura. Así no hay problema. Ahí tenés un ejemplo de cómo se usa. Y eso hace 2 años que lo están usando ya. Ah, súper interesante. Sí. Perdón, licitaciones y compra del Estado, para no esquivarle al bulto, porque la idea era así, hablar Argentina, pero medio que te puso la pata en el pecho, y en realidad está sucediendo en un montón de lugares, Colombia, México, bueno, en Europa, en toda Europa, ¿no? Y bueno, y también trata de lo mismo, trata de evitar todo el tema de fraude, corrupción, ¿sí? Se realiza, digamos, la publicación de una licitación, se certifica que se enteran todos los invitados al mismo tiempo, si hay los que se presentan, digamos, todo el proceso de licitaciones queda transparente a través de la certificación de eventos de blockchain, ¿sí? Claro. Es básicamente eso. Volvemos siempre sobre los mismos conceptos porque es lo que aporta la tecnología. Es que me parece que es lo mejor, porque es algo súper simple, que son estos, al menos yo veo estos 2 conceptos fuertes de la cadena, de la descentralización y esta trazabilidad que permite que, la verdad que en el caso, por ejemplo, de las licitaciones nos da transparencia y a su vez a un costo muy bajo, porque si no asegurar esa transparencia implica un costo burocrático y una complejidad quizás administrativa que con otras tecnologías o con los procesos tradicionales no tendría sentido. Sí, exacto.
Por eso parece un poco reiterativo porque es lo que aporta y en todos los negocios donde abramos el panorama va a aportar lo mismo. Aporta la descentralización, la trazabilidad, la transparencia, en algunos más, en otros menos, pero en todos los sectores aporta esos conceptos. ¿Sí? Bien, sí, y yo precisamente hago estas preguntas sobre las certificaciones, las licitaciones públicas, lo que es la trazabilidad de productos, porque son en algunos lugares en donde ya lo podemos empezar a visualizar vinculado a la cadena de valor de la construcción. Claro. Aún hoy, como falta tanto para digitalizar los procesos dentro de las empresas y dentro de toda la cadena de valor, creo que todavía es un poco incipiente ya pensar en cómo va a suceder, pero me parece interesante empezar a ver estas aplicaciones que también despiertan las ideas para pensar estas nuevas formas de usarlo y los posibles beneficios. Se entiende, sí. Creo que es la forma de enlazar con ya lo que vamos a hablar ahora, que es el tema de las aplicaciones en la construcción, Luis. Sí, estamos como ya en el último bloque, así que si quieren podemos pasar como más a verlo enmarcado en BIM y en construcción. Sí, yo más que nada lo que hice es un PowerPoint con 6-7 imágenes sobre dar un puntapié inicial a lo que sería el uso de blockchain y la interacción de blockchain sobre el estándar BIM, ¿no? Bien. Si les parece, estamos viendo tu pantalla, Luis, podemos pasar. Sí. Bueno, acá son simples esquemas que hablan sobre la incorporación de blockchain a una herramienta en la administración de obra, ¿no? Es decir, hoy el modelo BIM tiene sus diferentes focos y lo único que le estaría faltando, digamos, aparte del manejo de compartir datos entre los diferentes actores de la obra y del proyecto, sería esa capa de seguridad que se la brindaría a blockchain con los smart contracts. Hay muchas empresas ya trabajando en este tema. Hay una empresa en España que se llama Blockchain BIM. Hay otra empresa en Alemania, Sendex, que también trabaja en el tema. Es decir, no solamente Autodesk es el capo de esto. Hay como 6-7 empresas. Yo estuve viendo y recopilando un poco los datos. Acá está, más o menos se ve en el gráfico, cómo actuaría la blockchain y puede mejorar el uso en la planificación de BIM. Al utilizar, ustedes ven en la parte izquierda, es el modelo tradicional de BIM, con los servidores centralizados, con los criterios de calidad, requerimiento de datos y procedimientos de gestión y control de calidad. Y ustedes ven en el centro, hay el cuadradito chiquito que dice Smart Contract, y lo que estaría del lado de la derecha serían los nodos. Los nodos representarían los diferentes providers del sistema. Es decir, el que aporta el cemento, el que aporta el acero, es decir, proveedores. Por supuesto, es como hablábamos antes, hay que integrar todos esos nodos. Es decir, no es una cosa fácil. Mismo en la legislación en Europa tenés muchas cosas que están tratando de imponer de este tema de blockchain adentro de BIM. Eso el otro día creo que lo hablaba con Emilia. A ver, entonces, a ver si entendí y retomo un poco la pregunta que hizo Santi hace un rato. Sí, estamos pensando en blockchain en construcción basado en BIM, ¿no? O de manera integrada. Entonces, por ejemplo, tengo un proveedor de equipos, proveedores de materiales, la empresa constructora, quien hace el diseño, el estudio de ingeniería o de arquitectura. Todas estas entidades que mencioné son cada una un nodo de blockchain para poder compartir la información. Sí, tendrían una participación dentro del nodo, ¿sí? Porque vos hoy actualmente, ¿qué tenés? Que todo este tema de seguridad generalmente lo brinda una tercera empresa o un tercer actor. Es decir, hay una aplicación propietaria en el medio, donde hoy está acá blockchain al lado de la derecha. Es decir, una aplicación de un sistema jurídico de gestión, todo lo que es digitalizado, que reemplazaría todo esto de blockchain. Blockchain lo que hace es suplir eso y agregarle más conectividad y más seguridad a todo lo que es la capa de los usuarios. Claro, era un poco lo que hablábamos antes, identificar los actores que normalmente no son de una sola organización, sino de varias, y todos trabajan en una cadena de valor generando cada uno su aporte y cada uno teniendo su certificado por el aporte que generó. Y certificando
cada uno de los eventos, y esa certificación es la que alimenta después el proceso en la otra organización, ¿sí? O sea, como decías, uno que está despachando una mercadería y otro que la está recibiendo, bueno, ya sabe que tiene el despacho porque está trabajando sobre la misma cadena, ¿sí? Bien. Ahí es donde se ve, por ahí, se vislumbran, digamos, cuáles serían las ventajas, ¿no? Claro, acá te dice, bueno, está el título ahí en frente de ustedes. Cifrado seguro de transacciones digitales. Está el modelo BIM, el registro de cambios de autor y los nodos de la red blockchain. Es decir, habría que hacer lo que es toda esta parte, habría que desarrollar, toda esta parte de acá, que hoy no está desarrollada en ningún lado. Acá en Argentina no se emplea todavía esto. Por lo que yo hablé, no lo está usando nadie. No sé si Techin, para los caños sin costuras, tiene algo, pero muy chiquitito, con los proveedores. Pero no es exactamente una blockchain lo que tiene Techin. No, me parece un poco interesante como desafío, sobre todo para la Escuela de Gestión o la Cámara que trabaja a nivel sectorial, como decían, no esperar a tener BIM para después pensar con el blockchain, sino pensarlo quizás de manera un poco más solapada e integrada. Sí, vos podés agarrar un modelo dentro de BIM, qué sé yo, los modelos de lo que es toda la parte de desarrollo de diseño, y aplicar un smart contract nada más que a la parte de diseño. Como si fuera un clúster eso. Claro. Eso, como para empezar, se podría hacer. El otro tema, bueno, acá en las diapositivas están al final, pero yo te lo comento. El tema de lo que son la disposición de los materiales de construcción en el lugar como para brindar mayor seguridad con blockchain. Eso ya vamos una capa más arriba de la de blockchain, que sería utilizar sensores y un montón de cosas. Claro. Estoy anotando las ideas, sigamos. Sí, sí. Bueno, estos son los tres conceptos del modelo: la trazabilidad, la certificación y la automatización. Si antes hablábamos que blockchain te daba nada más que seguridad y descentralización, acá sobre el modelo BIM tenés un tema más, que es la trazabilidad y la certificación. Luis, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, decime. ¿Podrás correr de abajo de tu pantalla nuestros videos que se está tapando un poco la presentación? Sí, sí está. Perfecto, gracias, disculpa. Si ustedes ven acá, ahora que se ve bien, se ven cómo interactúa de este lado los diferentes smart contracts. Imagínense que acá voy a tener que tener varios smart contracts, no solamente uno, para interactuar. Bueno, acá lo que les decía, ya hay modelos de blockchain sobre el estándar BIM. Acá en este gráfico se ve. Australia, Alemania, Francia. Tenés ya gente que está tratando de laburar con esto. Fíjese, en Chile tenemos que arrancar nosotros, no estamos acá. Claro, no figuramos, Argentina no figura, está Brasil. Vos que querías hablar de Argentina, tenemos que arrancar nosotros. Claro. Sí, hasta Chile, mirá, hasta Chile y Brasil están, y nosotros no. Sí, es un mapa, entiendo, no sé si es todo también con blockchain o solo de BIM. Argentina está trabajando en BIM, desde el año pasado tiene el programa CIBIM, desde lo que es el Estado, y desde el ámbito privado también se viene trabajando bastante, así que bueno, ya podría estar. Tendríamos que estar. No sé si se ve ahí, pero si vos te metés en cada cuadrito, te da el tiempo de planificación que piensan desarrollarlo. Te dice, por ejemplo, 2017 a 2020. Te dice Qatar, acá dice 2017, ya implementaron. Es decir, algunos están en curso y otros ya se implementó. Bueno, nosotros no llegamos para la charla de hoy, pero habíamos planificado tener algún pequeño smart contract para aplicar un modelo BIM. No llegamos. Podemos hacerlo en la próxima. No llegamos a esto. Bueno, y acá está el concepto de la legitimidad. El blockchain puede asegurar transacciones entre contrapartes no confiables, ¿no? Están los conceptos que estuvimos hablando casi toda la charla. Sí, lo de las transacciones, la trazabilidad, y bueno, esto de vincularlo a acciones, ¿no? A distintos hechos.
Exactamente. que Acá tenemos que última digitalizar. Claro. Sí, La me parece, última- igual, sí, me parece bastante interesante. Nosotros también, desde la escuela que trabajamos mucho con lo que es transformación digital y BIM, siempre nos parece interesante también entender eso, ¿no? Como por un lado está el aspecto bien técnico, bien tecnológico de cómo funciona, pero después también es muy importante entender este aspecto más conceptual, ¿no? Cuando hablamos de lo que es una transacción, cuando hablamos de lo que es la trazabilidad, en realidad la tecnología después puede ser de distintas maneras, o la forma en la que se lleva a cabo. Lo importante es tomar ese concepto para buscar en qué nos puede beneficiar como sector, cómo lo podemos adoptar a lo que sea, hacia el proceso que estemos haciendo. Claro. Porque si no, a veces nos queda la palabra, ¿no? Como, bueno, blockchain, bueno, ¿de qué me sirve blockchain? Y así en la nada no me sirve de nada, pero si lo empiezo a pensar con mis transacciones, con mis procesos, con la forma en la que Que yo no son- necesito aceptar la que normalmente, confiabilidad. sí, que normalmente mis procesos no son solamente míos, ¿viste? Exactamente. Interactúo con otras empresas y ahí es donde lo mío lo puedo tener muy acotado, pero después para que la obra vaya bien yo tengo que tener cumplidos los plazos del proveedor, el proveedor a su vez de otro proveedor y así, ¿no? Inclusive si se integra la logística también se hace más complicado. Así que también ahí es donde agrega más valor. Bien. Bueno, acá lo que te decía antes, que en el gráfico este se ve, es el tema de lo que es el uso de materiales en el lugar de la construcción. Todo el tema de la trazabilidad de los materiales y la calidad de los mismos. Acá hay un ejemplo que nada más esto es un poco más elevado, digamos, porque entrarían consideraciones de automación incorporadas acá a la obra. Fíjate que están los simbolitos del Wi-Fi, ¿no? Se utilizarían algo así como pequeños spots de IoT para verificar lo que son los movimientos en la obra, para evitar todo lo que es el tema de seguridad, accidentes. También se está pensando en usar blockchain para esto. Y acá está lo que hablábamos antes de la calidad de la materia prima en el lugar, también a través de los smart contracts. Especificaciones de fabricación, diseño, el transporte. Sí, la certificación, ¿no? Certificación. Claro, hasta tienen firma de carbono estos muchachos. La consideran todo. La huella de carbono, sí. Así que sí, para aplicar, hay para aplicar. El tema es la puesta en marcha siempre. Sí, creo que es el desafío que tenemos como sector. Igual me imagino que quienes están acá es porque o les interesa o bueno, ya tienen como algún acercamiento a estos temas. Pero bueno, siempre es un desafío trabajar con estas tecnologías. Son bienvenidos, trabajemos juntos, aprendamos juntos de lo que falta hacer, sí. Bueno, acá la pantalla muestra el modelo centralizado de BIM con todos los actores. Y después acá tenemos lo que es un smart contract sobre BIM. Acá, si ustedes ven, tiene las tres capas, el modelo de BIM tradicional, los smart contracts y la blockchain. Es decir, te está diciendo cómo evoluciona la cosa. Es decir, primero vas a tener que hacer el smart contract y después tenés que ver cómo subís a la blockchain, qué red vas a usar. Hay que ver qué red vas a usar, porque las redes son como los helados, hay diferentes gustos. ¿Viste? Hay muchas redes diferentes. Hay que ver qué red se usa. Ahí ya entra un juego legal acá. Acá falta una capa, que es la capa legal, yo diría. Falta la capa legal a este tema acá, en esta gráfica. Claro, blockchain se postula como una red de certificación, pero como siempre la pata legal va un poco atrás de la tecnología y siempre todavía no tiene, digamos, un marco legal respaldatorio de todo esto que se propone validar mediante la red blockchain, ¿no? Hay un marco legal que siempre llega un poco más luego de lo que es la evolución de la tecnología, ¿no? Bien, es interesante este aspecto también de lo legal porque me parece también siempre como un desafío cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos abre nuevas preguntas y bueno, desde luego que las leyes siguen en realidad un poco a las prácticas, al menos en términos temporales siempre vienen un poco atrás. Sí, todo lo que es criptomonedas, si bien nosotros no somos
muy especialista en ese tema, pero criptomonedas tiene mucho de legal atrás de lo que ellos desarrollan e implementan. Es decir, ya hay legislación, a pesar de todo, en Argentina hay legislación sobre el tema de las criptomonedas, desde el año 2017. La había puesto ya Macri a través del Banco Central. Es decir, eso tiene que estar embebido sí o sí en los contratos que hace de transacciones con las criptos. Bien. Bueno, ahí puse un mensajito en el chat, igual lo digo por acá, ya en 5 minutos estamos cerrando, así que si tienen alguna consulta podemos aprovechar este momento como para preguntar. Incluso también si alguien se anima a abrir el micrófono, Emi. Sí, también. Es más que bienvenido. Hoy somos pocos. Hoy somos pocos. Hoy es posible. Igual ya estamos re cancheros con los micrófonos y todo. Bueno, no sé si hay consultas. Yo creo que más o menos fue, digamos, un barrido bastante ágil, pero bueno, interesante desde lo que es blockchain hasta distintas aplicaciones, tanto existentes hoy como un poco más conceptual y con miradas a futuro. Así que bueno, quizás podemos empezar a pensar después con Hernán y Luis cómo podemos hacer quizás alguna segunda con este smart contract, esta pruebita con BIM, podemos ver de alguna aplicación, creo que nos va a ser también mucho más fácil de visualizar y entender. Y bueno, también aprovecho, sí. No, era importante tener un modelito conceptual, así como vimos al principio esa pruebita de cómo se interactúa con la blockchain, la parte de interacción con el smart contract, a pesar de que es un poco ver programación, y por ahí no es para todos los de esta audiencia, pero sí por lo menos tener una idea acercada de cómo pasar un contrato de papel a un contrato digital. ¿Cuál es cómo es ese traspaso y cómo funciona lógicamente, ¿no? Bien, sí, me parece que lo podemos dejar para la próxima. Vamos a hacer una preguntita solo sobre eso. A ver, yo no he leído nada sobre Smart Contract, así que voy a hacer una pregunta bien básica. Sí. La idea del Smart Contract es básicamente un modelo de acuerdo entre las partes condicional a la certificación de determinadas acciones, tareas, en fin, de lo que haya estado incluido en el contrato. Entonces, en función de que eso se certifique, el contrato avanza por determinados caminos, y si eso no se certifica, el contrato no avanza por ningún camino, digamos. Totalmente, es así. Sí, un poco implica, por un lado, lo que hablamos de identidad digital, cuando uno está hablando del contrato entre quién, ¿no? Primero, y después también implica una lógica de negocio que se tiene que cumplir. Que es tal cual cómo se ejecuta un contrato analógico de los que usamos todos los días, en contraposición a esto que es digital, ¿no? Es decir, si alguien trabajó y yo le dije, si vos trabajás te pago tanto, esto de esta manera lo hacemos cumplir, pero esto es un programa, es un software que se ejecuta en función del cumplimiento de condiciones. Y una vez que se ejecutó, se hizo la transferencia de valor directamente, ¿sí? Sí, la gran diferencia, a ver, corregime si me equivoco, es que Sí. a partir de esta tecnología, lo que nosotros podemos es, una vez establecidas las reglas de contrato, descentralizar el proceso de certificación. Entonces, para yo certificar, no dependo de que me lo apruebe, por ejemplo, si mi cliente es Emilia, yo no dependo de que Emilia venga a evaluar si efectivamente yo cumplí con ese requisito, sino que una vez que se estableció entre nosotras dos en el primer momento cuáles iban a ser las reglas de validación, yo descentralizo descentralizo el proceso de validación a través de la tecnología blockchain. Sí. Entonces, por ejemplo, potencialmente, ¿no? En una obra que yo la tengo 100% digitalizada y que yo tengo un momento en el cual acuerdo con otros participantes cuáles van a ser las reglas de validación, por ejemplo, una certificación de instalación de equipos de aire acondicionado. Una vez que yo acordé cuáles son los criterios, quien va a instalar a obra puede
certificar de manera descentralizada sin depender del contratista general, registrar eso en la blockchain y a partir de eso desencadenar los pagos, por ejemplo, que fueron pautados en el smart contract. Exacto. Bien. Si no queda a discreción del contratante, en este caso, si el contratado, digamos, cumple las condiciones y está para recibir su pago, no queda a discreción del contratante, sino que son reglas de ejecución automática. Eso es un poco lo que la diferencia y lo que a priori parece una gran evolución, ¿no? No solo no queda a discreción, sino que nos ahorra el trabajo, ¿cierto? Sí, O sea, nos ahorra el nos trabajo. ahorra el trabajo del contratante de ir a certificar a obra que esto efectivamente haya sido cumplido. Exacto. Y si a esto le sumamos IoT, ganamos muchísimo más. Es que ahí donde está la dificultad, si querés, de una manera, cómo poner en marcha esto de la manera más automática posible. Claro. Sí. Bueno, con, Sí, con este cierre prometedor para el futuro, vamos cerrando el día de hoy. Muchísimas gracias, Hernán, Luis, y a Por todas las favor. personas que participaron, también Santi y Laura. Así que bueno, los invitamos que yo creo que dentro de un mes ya tenemos la segunda charla sobre realidad virtual y realidad aumentada con Jorge Rodríguez. También, Todavía no me confirmó. Todavía no confirmada, pero próximamente confirmaremos la fecha y se van a estar enterando. Justamente lo que queremos es empezar a mostrar cómo estas tecnologías emergentes, estas tecnologías que nos parecen lejanas, sobre todo a quienes estamos en construcción, tienen hoy en día ya aplicaciones y empezar a trazar de nuevo este camino de la transformación digital, no solo desde BIM y desde las empresas y desde las aplicaciones, sino también con este horizonte de nuevas tecnologías digitales. Así que... el parroquial solo que pasamos es que desde el Centro de Graduados estamos haciendo todo este tipo de trabajos y estamos trabajando con la tecnología de blockchain y si quieren contactarse con nosotros, después pasamos los correos, no sé de qué manera podemos pasar los correos, así nos mandan correo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Adiós, Hernán. adiós. Gracias a todos. Buenas Chao, tardes. Gracias, gente. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta Chao, chao. luego. Chao, Laura. Chao. Adiós, chicos, gracias.